promoción y lo conocen de sobra, ¿no? Yo soy atípico porque si lo vais a entender bajo este título. Me voy a introducir en lo que puede ser la medicina forense en la actualidad. Y por eso me hago atípico. Existe una especialidad que yo tengo, que es la especialidad de medicina legal y forense. Se llama así, como hay cardiología, pediatría, no sé, todas las demás que podéis conocer, ¿no? Pues una se llama medicina legal y forense. Y lo nuestro es distinto de lo que hace normalmente un médico. A veces me asombro cuando pregunto a los estudiantes que están acabando la carrera de medicina cuál es la función o la misión de un médico, para qué se prepara un médico, y casi no se han enterado que la obligación de un médico es ser capaz de establecer un diagnóstico para luego poner un tratamiento. Esto no es ninguna tontería porque le afecta a cualquier especialidad, prácticamente, ¿no? Es más, desde el punto de vista de la responsabilidad profesional médica, un médico se puede equivocar en el diagnóstico y se le va a disculpar por esto, aunque se muera el paciente. Hoy mismo, en el Diario Vasco, aparece esta noticia, que ya aparecía días atrás, en la playa, en Ondarreta, se han localizado los restos de un barco. Y el periódico informa hoy que ese barco pues, se ha datado por las maderas en el año 1425, es decir, efectivamente podría ser del siglo XV, y seguramente naufragó aquí en la bahía y llevaba mineral de hierro y todo eso que aparece descrito en el periódico es más que razonable porque se sustenta en la opinión técnica y cualificada de una serie de expertos que son los que saben y los demás nos lo tenemos que creer, porque no solamente es razonable el argumento, sino que se sustenta en aspectos que son técnicos o científicos. Cualquier médico cuando establece un diagnóstico, más aún forense, tiene que exhibir estos argumentos, porque si no los tiene es mejor que se calle. Y es un poco lo que voy a tratar de explicaros, cómo funcionaría esto llegado el caso problema en el que nos vemos involucrados constantemente. Así, por ejemplo, lo que nos viene a ocurrir es que con frecuencia es como si estuviéramos haciendo un puzzle y nos faltaran algunas piezas. Pero aunque falte alguna pieza, no tenemos la verdad totalmente amarrada y atrapada. Sin embargo, es evidente que las imágenes que vemos ahí, de Leonardo da Vinci, pues esa que está elaborada en forma de puzzle, aunque falten piezas, todos los que estamos aquí seremos conscientes de que quiere ser ese otro dibujo que vemos abajo. Y nosotros vamos montando en esa investigación criminal, en esa cosa que son los conflictos humanos, trozos, porciones de verdad, que llega un momento en que te permiten casi entender el problema entero, pero el asunto no es tan fácil. Ahora voy a tratar de explicar esto a partir de algunos ejemplos. Por ejemplo, el abuelo de Atapuerca, un yacimiento excepcional de Atapuerca, casi una representación dominios, unas 30 personas, es impresionante lo que hay ahí. Pero han caracterizado a uno de ellos con esta pelvis de Elvis, que se le llamó así cuando se encontró hace muchos años, en la medida que tiene unas lesiones degenerativas, es decir, artrosis. Han dicho que este sujeto mayor, con más de 40 años, seguramente estaba cojo y para caminar utilizaba un bastón. Es decir, pasamos de la descripción real, objetiva y cierta de que tiene lesiones degenerativas articulares, como la tenemos todos a partir de los 40 años, por cierto, aunque no tengamos clínica, es casi seguro que ya tenemos lesiones degenerativas. Muy bien, pero ¿seguro que utilizaba un bastón? ¿Seguro que iba encorvado? Seguro que cuando caminaba... Te voy a poner unos cuantos ejemplos. Un forense es el especialista, el perito natural de la Administración de Justicia, que tiene que opinar cualificadamente cuando se le pregunta, atendiendo a jueces, fiscales y tribunales. Pero no siempre todo aquello que estamos diciendo tiene el mismo grado de seguridad o de certeza. Esto, afortunadamente, los abogados, y habrá abogadas o abogados en esta sala, quizás no se han dado cuenta. Esto nos llevaría al pánico con el que vamos al juicio oral y afortunadamente no nos preguntan cuánto de seguro es aquello que estamos diciendo cuando opinamos cualificadamente, siendo el perito natural que le toca tener que opinar de esa manera, obligatoriamente. En todo caso, lo que no puede fallar es la descripción. 2 más 2 son 4, aquí en Japón. Pero en el mundo forense y en los conflictos humanos el problema no es decir que 2 más 2 son 4, sino qué significa 4 en el hecho que se discute. ¿Cuál es la discusión? Que este le empujó al otro, cayó de espaldas, dio un golpe en la cabeza, tuvo una hemorragia intracraneal y se murió. Entonces,
El asunto, yo lo tiendo a la complicación, pero que tiene una hemorragia intracraneal seguro, pero seguro que es por el empujón y el golpe, porque luego dieron las patadas. ¿Qué tuvo más fuerza? ¿Las patadas o el golpe? El caso juzgado recientemente de Bruno Coca a la salida de una discoteca en Donosti, donde se detuvo a una serie de personas, el más sospechoso huyó, le detuvieron en Francia, lo han traído y la semana pasada se ha celebrado también este juicio, ¿no? Y de todos modos acabó reconociendo que efectivamente se muere por los golpes y las patadas que le dan, que por cierto más están grabadas por las cámaras de seguridad de esa discoteca en el puerto de Donosti. Bueno, el asunto lo voy a ir a complicar, porque en Atapuerca también se ha dicho que estas lesiones que veis en la frente, con los agujeros, estarían provocadas intencionadamente. Y así se ha dicho, y sería la primera evidencia entre los humanos de un asesinato. Entonces yo aquí protesto. Lo primero, que tú no sabes si es un asesinato o es un homicidio. Es que no es lo mismo. A un forense esto no se le escapa. A un paleontólogo, a un biólogo le puede parecer como que es igual. No es nada igual. Tú no puedes decir que esto es un asesinato. Porque igual fue un homicidio involuntario o por imprudencia. Muchas veces pasa esto. El responsable, la vas a pagar, pero no es lo mismo que un asesinato. ¿Y por qué? Porque esto está definido por los propios juristas. Y los médicos no podemos meternos a hacer la diferencia, sino lo que hacemos es, pondré algunos ejemplos, hablar desde la terminología del médico para que el que te escucha, que es el juez, el tribunal o la fiscalía, haga entonces su ejercicio de interpretación. Me está queriendo decir que más bien que un homicidio es un asesinato, por ejemplo. Cuando esto se publicó por los amigos míos, los conozco, a los que trabajan en Atapuerca, pues yo protesté y dije, esto no me convence, es más, no me convence ni siquiera que eso sean lesiones traumáticas intencionadas. Eso pueden ser lesiones accidentales cuando se ha caído de bruces por un terraplén. Y entonces no tendría nada que ver ni siquiera con un homicidio. Así que yo puedo discutir con mis colegas hasta el infinito. Esto nos pasa con mucha frecuencia, es decir, tenemos un puzzle en el que faltan demasiadas piezas y entonces la inferencia o deducción pues es tan libre que cabe cualquier, incluso disparate. Yo os pondré un ejemplo, el mayor disparate que haya visto en mi vida, lo voy a plantear luego, que lo vais a ver más tarde. Es decir, a veces nos faltan tantas piezas que hay que ser sinceros y decir al tribunal, no lo sé. Algunos jueces alguna vez me han dicho que cuando un médico va a juicio y no duda de nada de lo que se le pregunta, malo. Si tiene respuesta para todo, malo. Y sin embargo, da más confianza ante un tribunal que un médico diga, me han hecho esa pregunta, pero como no lo había pensado nunca, no he preparado la respuesta. Entonces, antes que equivocarles a ustedes, prefiero abstenerme a decir nada. Eso da una dosis de aparente sinceridad y para el tribunal ofrece más confianza. Creo que me estaréis entendiendo. En ese otro caso, este puzzle es fácil, ¿no? Ya estamos viendo, es un sujeto, es un varón, no es una mujer, es un adulto, no es un niño, que tiene unas gafas y falta una pieza por poner. Qué fácil es, aunque esa pieza no la encuentres nunca, poder decir que esto es así y tendría que ser para mí así, para cualquier otro observador, a nada que sea mayor de edad. Muy bien. Pero las cosas se complican. Todos los que estamos aquí sabéis la diferencia entre motocicleta y bicicleta. A pesar de que las palabras se parecen, ¿verdad? Qué curioso, motocicleta, bicicleta. Oye, las dos tienen dos ruedas. Las dos tienen un sitio para sentarse. Las dos tienen una cosa que es el manillar para poder manejar la bicicleta o la motocicleta. Sabríamos establecer la diferencia sin recurrir a ningún especialista y, por supuesto, un tribunal no necesitaría recurrir a unos peritos para que le marquen la diferencia. Ahora, si nosotros quemamos ambas cosas, eso que estamos viendo ahí, que es una bicicleta o una motocicleta. A pesar del fuego, todavía todos los que estéis aquí, porque estáis acostumbrados a ver este asunto, sabéis que esto es bicicleta y esto es motocicleta, ¿sí o no? Y no hay margen de incertidumbre o de error. Raro será que venga, no, la bicicleta es esto. Entonces te falla la vista, o qué es lo que ocurre aquí, estás queriendo mentir, ¿no? Estas cosas se plantean, y yo lo voy a llevar al caso Bretón, que es un poco a lo que me enfrenté cuando vi unos huesos humanos de menores que estaban quemados. Me da igual si están quemados, están quemadísimos, pero aquellos no eran restos de animales. Eso lo comentaré más tarde. Y esto entonces nos lleva a una frase que es de Telesforo Aranzadi,
ese que era primo de Miguel de Unamuno, que nació en Vergara y que murió en Barcelona en el año 45, por eso la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que se monta en el año 47, toma su nombre, porque era el antropólogo más importante que había en España en ese momento, fue catedrático en Granada, y ya está en Barcelona y demás, que hizo muchas excavaciones con José Miguel de Barandiarán, y etcétera, etcétera, en fin. Pero Sor Aranzadi decía esto, ¿no? Los ojos no ven nada más que aquello que ya conocen, y si no encuentran lo que buscan, dicen que no hay nada. Esta es la catástrofe que a veces se produce en las diligencias de levantamiento del cadáver, en las escenas de crimen, y tengo la convicción de que hay gente que en ese escenario es muy valiosa, al margen de que tenga estudios o formación en técnica policial, etcétera, etcétera. Hay gente que se enfrenta, está mirando y sin decir nada las pilla al vuelo. Y hay otros que pueden estar mirando toda la tarde y no lo pillan. Hay gente que dice, vamos a ver, hay un arrastre de sangre aquí con unas mantas en aquella pared, la ventana está abierta, el cadáver está aquí, el cuchillo está en este otro lado. Entonces hacen enseguida una composición bastante fidedigna de lo que ha podido ocurrir. Y sin embargo, enfrentas a otras personas también con formación, con estudios, y no la pillan. Esto suele ocurrir, nos puede ocurrir. Quizás sea por esta frase, que es que dice que los ojos no ven nada más que aquello que ya conocen. Luego os plantearé algún ejercicio, porque esta sesión de esta tarde tiene también, aunque no os voy a poner notas, va a tener algún ejercicio para que notéis vuestra opinión. Así las cosas, hay algo que se explica en las facultades de Derecho y supongo que tardarán semanas en contarlo con detalle y yo lo voy a resolver con 4 imágenes. Es que la búsqueda de la verdad, más aún los conflictos humanos, es un ejercicio de aproximación, es un ejercicio tendencial, casi nunca completo. Esto lo tienes que saber desde el primer día cuando te metes a lo forense. Cuando se produce una contaminación en un río porque una fábrica ha echado un vertido y se mueren los peces, bueno, no es un conflicto humano, igual es más fácil aclarar cuál es la fábrica que hizo el vertido y cuál es el producto químico que ha matado a los peces, siguiendo pues, la investigación de un delito ecológico, por ejemplo, ¿no? Y afortunadamente esto se obtiene o se consigue en lo que los jueces llaman una verdad formal. No es una verdad real, pero es una verdad formalmente obtenida. Es decir, esto tiene que ver con las pruebas. Si se cumplen las formalidades que están reguladas por las leyes del país en el que vives, y no es igual aquí que en Marruecos, pues entonces al menos los jueces se pueden quedar tranquilos sabiendo que han logrado obtener una verdad formalmente obtenida. Y en eso estamos nosotros. Ocurre por otra parte otra cosa fundamental, que no pasaba cuando vivíamos con Franco. Un Estado de Derecho, entre otras cosas, se tiene que caracterizar porque cuando se administra justicia se cumplen estos 4 principios. El principio de inmediación, oralidad, publicidad y contradicción. Si tú ves en un país donde no se cumplen estos 4 principios, no es un Estado de Derecho. Y hay muchos en el mundo. Y de los 4 principios, el de la contradicción lo que viene a decir es que aunque te digan que tú eres el malo, tú tienes derecho a exigir que lo demuestren. Las sentencias en época de Franco se resolvían en un folio. Decían, ese es el malo, y ibas a la cárcel. Eso no vale. Los jueces tienen que motivar la sentencia y tienen que explicar por qué creen ellos que tú eres el malo. Y tú en el proceso tienes derecho a decir, lo siento mucho, pero no está tan claro. Yo tengo derecho a decir que aunque esa huella dactilar, un técnico de la policía diga que es la mía, sin embargo, lo pongo en duda. Que me demuestren que esa huella dactilar que aparece en aquel atraco de aquel banco es exactamente la mía. Y si el ejercicio de demostración de tipo pericial, forense pericial, no es claro, a mí no me implican ni me imputan por ese hecho, si se basa única y exclusivamente, por ejemplo, en una huella dactilar. Y esto cada vez es más exigente, cada vez hay más exigencia. En un Estado que no sea de derecho, pues no es así. Y el principio de contradicción, cuando nos lleva a la parte de los peritos, a los forenses, aunque yo al principio esto no lo entendía bien, cuando llegaba otro perito y no opinaba como yo me enfadaba con mi colega. Y alguien en la sala podría pensar, uno de los dos peritos en la sala, o miente o no tiene ni idea. Hasta que me di cuenta que el asunto no es así. Porque la discrepancia, en cualquier discusión y también en la judicial, enriquece la discusión. Y es más útil para el observador, que es el tribunal, que es el fiscal, que son los jueces. Cuando se ven discrepancias, queda más claro el asunto que si no hubiera discrepancias.
En otro tiempo existía el criterio de autoridad. Si lo ha dicho el jefe del servicio de nefrología del hospital, eso debe ser seguro que es así. Un momento. Aunque lo haya dicho el jefe del servicio de nefrología, esto se podría discutir. Por esa razón también los juicios se alargan. Antes podían durar menos tiempo y ahora un momento, calma, que no te he entendido bien, que lo repitas. Así que este principio de contradicción asiste a las personas y en el mundo pericial ya funciona de forma muy extensa. Y hay veces en que no nos ponemos de acuerdo. Bueno, incluso cuando ves la resolución o la sentencia, puedes llegar a pensar, joder, no me han entendido, no me expliqué bien, perdí la oportunidad, tenía que haber sido mucho más ingenioso. En fin, no, me tengo que aguantar. Porque yo opinaba de otra manera, no fui suficientemente demostrativo cuando tuve la oportunidad. Eso es como en el Parlamento, tiene usted 5 minutos a la explicación. Si desaprovechas esos 5 minutos, estás perdido. Pues a veces nos pasa algo de eso. Bueno, he dicho que la sentencia tiene que estar motivada y se apoya en elementos de prueba, que son lo testifical, lo documental y lo pericial. Y los peritos son los últimos que entran al juicio. Si habéis visto un juicio en el ámbito de lo penal, audiencia pública, pues en el estudiante, en el periódico. Yo una sola vez he visto un juicio en donde había de por medio la declaración de un sacerdote a propósito de una mujer, en ese caso que mató a su marido con un tiro de escopeta, y le condenaron. El sacerdote tenía que prestar declaración porque sabía cosas. Entonces, en ese momento del juicio se sacó a todo el mundo a la calle. Y cuando declaró el sacerdote, se volvió a repetir: audiencia pública. Entra todo el mundo. Bueno, quiero decir que los peritos entraron los últimos al juicio. Ahora, cuando llega el perito, el forense, el experto en criminalística, el experto en balística, el químico, igual, ya hay una idea en la sala. Ya para ese momento ya tienen una opinión casi formada, porque previamente han estado hablando los que son testigos, pueden decir verdad o pueden decir mentira, pero bueno, ya hay una idea, hay documento, hay papel, hay escritos que sostienen una versión o la otra, fotos, eso forma parte de la prueba que es documental, lo que dijo el periódico al día siguiente, y finalmente entramos los peritos. Y cuando entramos los peritos, a ver, los jueces nos exigen comparecer a todos juntos, para que tú escuches a los demás colegas y te digan, ¿esto estoy de acuerdo o no, o sí, o no, o qué? Y hay veces en que dicen que entremos separadamente. Y tú no sabes lo que han dicho los otros peritos. Eso, pues mira, depende del criterio que tenga el juez. Pero seríamos los últimos en entrar. Y cuando llega un perito, parece, y así lo creen los jueces, que el perito está investido de una mayor autoridad a la hora de organizar la prueba porque se basa en argumentos técnicos y científicos. No siempre los argumentos que utilizamos nosotros son científicos. Suelen ser técnicos, sí. Pero cuando un forense dice, lo que digo yo es científico, malo. Lo que dices tú lo explicas. Científico, tan científico es lo que dices tú como el jefe de la Guardia Municipal de San Sebastián o el jefe de los bomberos, que es ingeniero, y está hablando de cómo se produjo un incendio. Bueno, en todo caso, esto siendo así, nos llevaría entonces a entender que lo documental, lo testifical y lo pericial, que ahí me situaría yo, en la última parte, en la parte pericial, es cómo se construyen las pruebas. Luego hablaremos que algunas pruebas tienen más fuerza que otras. Por lo tanto, este enredo, que ya lo he dicho, entre lo que es la verdad material, la real, la formal, la verdad aparente, nos llevaría a insistir en que en los conflictos humanos el tema se complica muchísimo más. Porque entran cuestiones difíciles de entender. Por mucho, a mí me ha tocado muchas veces tener que ir a la cárcel de Martutene a tener que entrevistarme y reentrevistarme con personas que están ahí pendientes de un juicio, y cuando sales de ahí te das cuenta que habría que repetir todo, que habría que insistir más. Igual yo en algunos casos no dediqué el tiempo suficiente para recabar esa información, y algunos de aquellos casos me pesan incluso. En todo caso, lo que hacemos es pasar, por otra parte, de lo que son indicios a evidencias. Este es un enredo que los periodistas a veces no diferencian. Lo que es un indicio o lo que es una evidencia, ¿no? Para un forense sería describir lo que veo ahí e interpretar. ¿Qué estamos viendo? Pues esa idea de documentar una realidad. En este caso, pues un esqueleto de un individuo masculino. ¿Por qué es masculino? Porque el ángulo subpubiano es estrecho, mientras que la mujer es más ancho. No necesito ver el esqueleto para saber que eso es un varón.
¿Puedo saber la edad? No veo la edad, pero si me enseñáis los dientes, igual podría haber desgaste, y si le ha salido el tercer molar, y podríamos entonces interpretar o acercarnos a la edad. Funcionamos así. Parte descriptiva. Ya viene la parte interpretativa. Está enterrado con una cierta educación, no está boca abajo, en el ritual cristiano se entierra la gente boca arriba, en una orientación este-oeste, los pies siempre van por delante, en esa amenaza que culturalmente vas a salir de aquí con los pies por delante, significa que te sacarán muerto, y siempre se llevan muerto con los pies por delante, aunque no participe de la cultura católica. En fin, hay algunas cuestiones que me llevarían a decir que la descripción que he podido hacer tiene una dosis de objetividad, y la interpretación igual tiene unos espacios mayores de incertidumbre. Entonces voy a, con esto, acercarme a un ejercicio, ¿no? Ejercicio de observación, descripción objetiva e imparcial e interpretación médica y forense. Dependiendo de lo que digas en esta interpretación médica o forense, eso tiene una trascendencia legal. Os la imagináis, ¿no? Tú sales de una autopsia y verbalmente, antes de poner por escrito, le dices al juez, es un suicidio. Entonces el juez continúa la investigación de una manera concreta, pero si sales de ahí es un homicidio, la investigación lleva otro recorrido. Y si le dices es un accidente, que son las tres posibilidades, también tiene otro recorrido. Así que suele haber primero una explicación verbal, oral, de proximidad, y luego esto hay que ponerlo por escrito. Los primeros tramos de observar y describir son muy médicos. Uno va al médico porque tiene la garganta mal, y el médico, basándose en los signos y en los síntomas, establece la idea de si esto es una amigdalitis o es otra cuestión. Signos y síntomas. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros con los muertos? Que solamente tenemos los signos y no tenemos los síntomas. El diagnóstico en medicina es mucho más complejo, por supuesto, mucho más complicado que lo que yo digo aquí, pero que se me tiene que entender. Hay unos tumores de hueso que solo duelen a la noche. El osteoma osteoide, que no matan, pero duelen a la noche. Así que poder saber si le duele a la noche o no le duele a la noche puede ser un dato relevante si el sujeto está vivo. Pero si estamos hablando de un muerto, nos fallan lo que son los síntomas. Solo tenemos signos. Y pongo, entonces, esta idea. Hay un espacio muy médico, un espacio judicial y también un espacio social. Para explicaros que cuando hablamos de alguien que dicen que tiene alguna alteración mental y ha cometido una barbaridad, pues le ha dado fuego a la casa, o ha agredido a otro, y alguien dice es que no está bien de la cabeza. Si eso surge, el juez dirá que por el médico forense se haga un reconocimiento. Hay médicos forenses más especializados en psiquiatría forense, así como otros, en mi caso, en patología y en antropología. O también la medicina legal y forense se ha abierto en otras especialidades, algunos que son toxicólogos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo aquí os pongo el ejemplo de lo que significa palabras que aparecen también en la prensa. A esta persona la han declarado imputable de los hechos, o inimputable de los hechos, o semi-imputable. Son palabras que solamente utilizan los jueces y los abogados. Nosotros no podemos utilizar estas palabras, aunque yo esté haciéndome como a la idea que esto encaja en una semi-imputabilidad. ¿Por qué? Porque es toxicómano y tiene una dependencia a drogas por vía parenteral. Y lo que ha hecho ha sido asaltar una farmacia. ¿Para qué? Para llevarse los medicamentos. Y aunque al robar en la farmacia, en vez de llevar los medicamentos que él quería, se ha llevado otros, y ha clavado una jeringuilla a una señora que está en la farmacia, y la ha amenazado a la farmacéutica, y lo que tú quieras, en el fondo yo puedo opinar que se merecerá una semi-imputabilidad, que lo reconocen los tribunales. Pero tengo que utilizar otras palabras. Y a eso voy. Porque eso, en la prensa, es, o en la sociedad, es que lo han declarado responsable de estos hechos, o irresponsable. Bueno, pues en el campo de la medicina legal y forense, para poder aclarar este asunto, todos los días, en juicios que juegan con esta historia, el médico tiene derecho a opinar sobre el conocimiento, la voluntariedad, la mayoría de edad y la libertad de acción. Así que tu informe lo redactas en base a estos criterios. Y dependiendo de lo que pongas ahí, el juez entiende, me está diciendo que es imputable, que es semi-imputable. Un psicópata, por ejemplo, es un tipo que siempre se le declara responsable de los hechos, se le declara imputable, porque él sí sabe que lo que está haciendo está mal, y no está condicionada a su voluntariedad. Y además es mayor de edad, y tenía libertad de acción, podía no haberlo hecho, por lo tanto al psicópata, de todas estas, se le sanciona y se va a la cárcel.
Pero dependiendo de cómo sea el asunto, si es menor de edad, se le declara inimputable automáticamente. Y si no tenía libertad de acción, porque estaba a punto de perder la vida y él lo que hizo fue darle un estacazo al otro y lo mató, pues entonces yo puedo opinar en ese caso, hablando de lo que es la libertad de acción, me expreso en redacción en el texto y el juez entonces me está entendiendo. Y con el conocimiento y la voluntariedad, que son conceptos que están un poco en el mundo de la medicina, la psicología, la psiquiatría, con eso también podemos jugar los médicos. No sé si habéis pensado que vosotros esta tarde, para venir aquí, y para cualquier otra cosa que habéis hecho en la vida, funcionáis de manera automática con más o menos el siguiente razonamiento, aunque no lo analizas, ¿no? Es, ¿quiero o no quiero? ¿Puedo o no puedo? ¿Me conviene o no me conviene? Así que esta tarde, algunos de vosotras y de vosotros decís, ¿quiero o no quiero? Hombre, claro que quiero ir a la conferencia esta, así me veo con los amigos y tal. ¿Puedo o no puedo? Pues a ver si puedo. No está nevando, no hay una tormenta, poder puedo. ¿Me conviene o no me conviene? Hombre, yo me apunté para la matrícula y no voy ahora a no ir. Y por eso has venido. Pero esto es así para todo. Para estudiar medicina, ¿quiero o no quiero? ¿Puedo o no puedo? ¿Me conviene o no me conviene? Y este me conviene o no me conviene tiene que ver con hechos morales, culturales y educativos. Entonces, como suelo decir yo, y perdonadme, pero siempre digo lo mismo, si yo supiera que vuestro dinero ahorrado está aquí en un cajón, a mí me apetece quedarme con ese dinero. ¿Querer? ¿Quedarme con el dinero? Sí quiero. ¿Poder puedo? Ahora no puedo, si me vais a ver. No más tengo. Tengo que esperar que salgáis todos de aquí para meter la mano en el cajón. Y tercer argumento, ¿me conviene o no me conviene? Sería un escándalo que yo robase el dinero y me abstengo de hacerlo. Y esto es así para casi todo, incluso también para cuando se producen hechos criminales. Por lo tanto, ejercicio, observación. Sois mayores de edad, algunos son médicos, os faltan datos, no tenéis los síntomas, pero sí estáis viendo una serie de signos. Si un japonés ve esto, en el ejercicio de observar y el siguiente que es de describir, tendría que estar de acuerdo conmigo, y si no está de acuerdo conmigo es que el asunto es grave, que hayáis 5 estigmas. He dicho 5, no 7, 5. He ordenado la foto, he puesto arriba lo que es arriba, abajo lo que es abajo, adelante o delante lo que es delante. Es el flanco lateral de un niño, no está muerto. Hago una descripción objetiva. Puedo medir el tamaño de los estigmas, 1 centímetro, que son 5, que tienen forma de arco. Y el japonés tiene que decir lo mismo que yo. No puede ser que diga otra cosa. Hasta ahí vamos a coincidir. Pero tenemos la obligación de hacer deducciones e inferencias. Esto no es suficiente para el juez. A continuación tienes que decir, a riesgo de que te equivoques, y esto, cómo se habría producido. Y entonces voy yo y digo, esto es una contusión de una mano de un adulto en el flanco del niño en el contexto de unos malos tratos o lo que le quiso agarrar. Y puede venir el japonés legítimamente a discrepar conmigo en esa parte. Es decir, no, hay un objeto, un juguete que tiene 5 puntas, que está en ese centro escolar, y el niño se ha caído accidentalmente contra ese objeto y se ha hecho las marcas, y entonces habría que decir al japonés, dime cuál es el objeto ese, foto de ese objeto, para ver si por las medicinas coinciden. Y puede decir, entonces, en ese caso era el padre el que provocaba esas lesiones, el accidente es más horroroso, pero pongo unas fotos menos escandalosas, claro. Y el padre dice, no, vino del colegio con una marca que se le habría hecho otro niño. No, porque la mano de un niño no dejaría las marcas con ese tamaño concreto en el medio. ¿Cómo entendéis esto, no? Así, todo el rato, para lo que queráis, hasta el infinito. La discrepancia es pertinente, yo puedo sostener que, yo te digo, tengo un margen de incertidumbre o de error, puedo tenerlo, claro que sí. Pero extravagancias tampoco existen. Yo sostengo, hago una deducción, una inferencia, pasando de la descripción objetiva e imparcial a la interpretación, tengo como derecho, como forense, para decir que eso se ha hecho de esta manera. Claro, y entonces esto, que es un lío, lo que veis aquí, me llevaría a deciros que con frecuencia no sabemos en el uso de las palabras en los idiomas cuál es el significado real de algunas de las palabras. Porque lo que he dicho anteriormente que es posible, probable o cierto. Menos mal que no nos preguntan por esto los abogados, repito.
Yo puedo decir, mañana posiblemente lloverá en San Sebastián. Y otra persona puede decir, mañana probablemente lloverá en San Sebastián. Y otra puede decir, mañana muy probablemente lloverá en San Sebastián. Y otro va y dice, mañana lloverá en San Sebastián. Por ejemplo, el hombre o la mujer del tiempo en el informativo de TV. Claro, la que maneja la cosa meteorológica en la televisión tiene unos programas, unas predicciones, unos programas informáticos y utiliza, por ejemplo, la inteligencia artificial y no le falla. Sabe cuál es la presión atmosférica, los vientos por donde dominan, hay ejemplos equivalentes, salimos de unas temperaturas los días anteriores y va a acertar, seguramente va a acertar. Yo, que no tengo idea suficiente, me puedo expresar entre posible, probable y muy probable. ¿Y cuál es la diferencia? Para el que te está escuchando, para el juez o el tribunal. Porque posible es que puede ser o puede no ser. Cuando uno utiliza la palabra posible, está queriendo decir que puede que llueva, pero puede que no llueva. Estás en torno al 50% de probabilidad. Y sin embargo, si yo digo, probablemente mañana lloverá en San Sebastián, estoy queriendo decir que para mí está por encima del 50% y no llega al 100%. Y si digo, muy probablemente lloverá en San Sebastián, quiero decir que soy más cercano al 100% que al 50%. Y esto no son tonterías en el mundo en el que estamos. ¿Me estáis entendiendo esto? De tal manera que cuando a veces nos reímos nosotros, joder, o sea que resulta que llega un testigo y dice que le dieron en la agresión cuando entraba al portal de su casa con una estaca de madera y pregunta al juez, ¿a qué hora era de la tarde? No sé, la hora no me fijé, yo escuché que gritó, pues era el atardecer. Y llega otro testigo, y ¿cómo fue? No, era el anochecer. Eso para un juez puede ser una carga y un peso para todo el fin de semana. ¿Es que es lo mismo el atardecer que el anochecer? ¿Qué pensáis? ¿Qué es primero, el atardecer o el anochecer? Ah, vale, o sea, que es antes. Y entonces, claro, pero el juez, ¿qué más le dará el asunto? No, sí le da, porque quiere esa nocturnidad. Porque eso es un agravante. Luego eso tiene muchísima importancia para el juez que tiene que resolver. A mí me da como igual. Si yo no miré al reloj y me expreso igual tontamente con una palabra que puede llevar a equívocos. Así que estas cosas tienen mucha importancia entre lo imposible, lo posible, lo probable, lo muy probable y lo cierto. Y sabéis que hay una parte de la ciencia forense que ya no se expresa con estas palabras, sino matemáticamente. ¿Cuál es? La genética forense. ¿Quién me va a decir? Lo del ADN ya no se expresa así. Puede que sea él. No, eso no es. Y con un grado de certeza matemática que es de 99,69 detrás de la coma. Eso para mí, cuando empecé en ese mundo, era como impensable que pudiera haber una parcela dentro de lo forense que se pudiera expresar con ese nivel de precisión. Eso lo tiene el ADN. Podríamos hablar un poco de esto más adelante. Bueno, eso por una parte, pero ¿qué es esto del indicio, la evidencia y la prueba? Pues en el fondo el indicio es lo que vemos en el periódico. El periodista ha habido un crimen y la prensa da una noticia. Son indicios que hay que considerar porque no serán falsos, no nos estarán mintiendo, pero no tienen valor. Por eso es un periodista. Es una cosa que, bueno, está en el periódico. Lo que hacemos nosotros todo el tiempo es transformar los indicios en evidencias. La actividad forense consiste en transformar eso que es una fosa en una evidencia, haciendo un ejercicio de demostración para el cual están las partes de la medicina forense. Si todo el mundo sabe que lo que ocurrió ayer es un atentado donde pusieron una bomba, estalló, la gente salió muertos, quemó el coche, si ya lo sabemos todo. Sí, pero eso ¿quién lo dice? Los vecinos. Y pasaba por ahí un taxista, no se ve eso. Hay que hacer el ejercicio de demostración de la especialidad en la que andas. Médicos y otras disciplinas también. Aquí entran ingenieros. No sé si habéis pensado que en la Escuela de Arquitectura de San Sebastián hay una asignatura que se llama Arquitectura Forense. Todas las disciplinas tienen el apellido de forense. Ah, que se ha caído un balcón en San Sebastián y ha aplastado un coche. Eso es objetivo, sale en el periódico. El coche ha aplastado. ¿Por qué se ha caído el balcón? ¿Se construyó mal? ¿Se cuidó mal el balcón? ¿La culpa la tiene la climatología de San Sebastián? ¿La tiene el que construyó el balcón, el que diseñó el balcón? Un lío muy gordo.
Pues para aclarar ese tipo de cosas se necesita una serie de peritos que van a transformar los indicios en evidencias. A veces hay asuntos que tienen mucho indicio y poca evidencia. Y entonces no sirven, o no son suficientes. O que todos son indicios. Y el tema está orientado por ahí, pero no lo terminas de resolver. Hasta que no tienes indicios suficientes. Bueno, y esto, entre nosotros, entre los médicos, los forenses, ya está, ya tengo la prueba suficiente, efectivamente esto ha sido así, porque estoy viendo la lesión por arma de fuego, el calibre tal, el disparo a corta distancia, y entonces provoca una hemorragia, lo tienes todo armado. Pero aún así, eso no es válido hasta que no se valida, precisamente. Y el ejercicio de validación corresponde a una instancia distinta a la de los forenses, que es competencia de los jueces. ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo forense? Que también se ha tecnificado. Hoy día el diagnóstico no solamente son signos y síntomas, sino que tiene que ver con todas las pruebas complementarias, bien que lo sabéis, y esto también ha llegado al mundo forense. En el mundo forense no vamos a inventar ninguna técnica nueva. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de aprovechar lo que ya está inventado con otras aplicaciones para traerlo al ámbito forense. Hay quienes ya no están haciendo algunas autopsias porque hay procedimientos para conocer el interior del organismo con toda exactitud, como son los TAC, los escáneres, etc., sin tener necesidad de cortar, ni abrir, ni diseccionar nada. Recuerdo algún ejemplo en Madrid donde una persona ingresó por un disparo, el proyectil estaba dentro, no murió, y con los escáneres se sabía exactamente cuál era el proyectil, y la Guardia Civil con aquellos escáneres reprodujo el proyectil hasta tal extremo que entonces supieron qué tipo de arma es la que la había utilizado, sin tocar la bala o proyectil. Y todo eso es una de las cosas, pero hay muchísimas más que se están dando en los últimos tiempos. Cosas que han inventado los ingenieros, o que tienen aplicación en el mundo de la farmacia, en el mundo de la medicina, que hay que traer hacia lo forense. Aún así, en el campo del ADN sí hay avances. Esta es una catedrática de medicina forense de Galicia, que intervino en el caso de Eva Blanco. Bueno, a Eva Blanco le matan en 1997 y en 2013 ella resolvió el asunto. Esta es Eva Blanco, porque hoy día con lo del ADN se utilizan como unos trozos, ¿no? Y ahora hay unas técnicas para hacer no 20 marcadores, sino 60.000 y casi más baratos que antes. Son unas técnicas, algunas de las cuales no están validadas por los tribunales, porque otra cosa que ocurre también es que cualquier técnica que tú pongas en marcha, el tribunal tiene que validarla por jurisprudencia. Y bueno, pero eso va a caer en España, porque ya en otros lugares ya se está haciendo, ¿no? Entonces, es increíble cómo en este terreno en el que se está invirtiendo muchísimo, se van a poder saber cosas como lo que dijo Victoria Lareo, que es esta profesora, que dijo, bueno, aunque no sepamos quién es, porque no tiene antecedentes penales, luego no está en la base de datos, este es un individuo que tiene el pelo de esta manera, el color de la piel de esta otra, el color de los ojos de esta otra manera, y que puede proceder de una parte del mundo que era una en concreto que señaló. Y con eso se hizo la investigación, le pillaron, porque de todos los que habían andado por Galicia en ese momento, y en esa zona, había uno que reunía esas características, que ya estaba en el extranjero, y lo pillaron, sin saber quién era. Sin saber quién era. Luego, con la orientación, servía como para, efectivamente, luego exigir que donaran una muestra, y se confirmó el análisis genético de arriba abajo. Esto está así, todo lleno. Y aunque mis colegas suelen decir que las series del CSI no sirven para nada, yo pienso todo lo contrario, las series del CSI por fin demuestran que la investigación criminal se puede hacer utilizando no solamente la razón, sino el sentido común, sino la ciencia y la tecnología. Nosotros, todos aquí presentes, pertenecemos a una generación que hemos visto telefilms americanos donde la investigación criminal se hacía a tiro limpio, y a torta limpia, y a grito limpio, vulnerando todo tipo de derechos. Una vergüenza todos esos seriales. Y así nos hemos educado. Como si fuera normal que un policía persiguiendo otro coche tuviera que emprenderle a tiros con los que vayan adelante. Ya le pillarás, ya le tendrás. No, pero pues acá es como las películas de vaqueros, ¿no? Yo creo las series del CSI porque dan esta idea, yo no las veo de todos modos, pero dan esta idea, aunque claro, yo resuelvo en media hora lo que a ti te cuesta un mes y pico, eso también, ¿no? Pero ese fondo de la idea es lo que está pasando en el mundo forense. Se necesita inversión, la gente cada vez es más cualificada y cada vez también hay más medios. Aquí en concreto los hay.
No tiene nada que ver los BES del Instituto Vasco de Medicina Legal hoy con los que teníamos en los años 80. Hay una cosa que me hace gracia, que es como anecdótico. Ya veis como los, no sé, los policías estos que van con pistola, los forenses van con pistola aquí, en España no. Bueno, cuando entran en la escena de un crimen, van con las linternas. Qué tontería más grande, la policía en España lo que hace es encender la luz. ¿A qué vienen las linternas? Pero esto es la magia de la película. Que se crucen los haces de luz y que haya un espejo por allá, pues eso le da un atractivo a la película, al reportaje, lo que queráis. En fin, hay cosas que se exageran. Y muchos forenses me dicen, es que exageran un montón. Exageran un montón, pero esto va por aquí. O sea, esto de las luces forenses te permite, por ejemplo, darte cuenta que esto es un pie, que está descalzo, ya hay unas gotas de sangre, y se va a poder sacar ADN, y es que así se están aclarando bastantes de los asuntos. Esto no va a ir a menos, va a ir a más. Esto las luces forenses se utilizan desde hace bastantes años, pero en el año 82, 81, 82, que está en el juzgado, esto no lo teníamos aquí, ¿no? Esto que veis aquí concretamente no es porque hayan arrastrado un cadáver del asiento a la cocina, no es el rastro que dejamos de comer patatas fritas viendo la televisión, y cada vez que vas a coger un sándwich con las patatas fritas, haces el recorrido y dejas ahí todas las huellas que se pueden apreciar. Esto es tan increíble que, exagerando un poco, se va a poder obtener ADN de un estornudo, por ejemplo. O sea, porque de los soportes de los que antes a veces no se obtenía, los audífonos. Nosotros estamos identificando a personas que fallecieron, pero queda el audífono, que lo han guardado en casa. Joder, del audífono sacas ADN todo lo que quieras. De la icona. Y con esto se sale todo. Eso es así. Bueno, son algunas cuestiones de huellas, etcétera, y me parece bien que la gente más joven, incluyendo los niños, vean que esto va por aquí. Hay mucha gente que hoy en día quiere estudiar criminología porque sueña con trabajar en investigación criminal. Y si se llama investigación, tiene que ser de esa manera. Se acabaron los empujones, los gritos y las tortas con las cuales la policía tradicionalmente investiga las cosas. ¿Que hay exageración? En el CSI sí y en todo lo demás. Más exageración que lo que hay en las películas de vaqueros no cabe. ¿Tú te crees que porque a un vaquero le den un flechazo se cae como una mosca? No, hombre, no, tarda en morirse horas para cuando se desangra. Le da tiempo a insultarle al indio todo lo que quieras. Y sin embargo vemos que le dan un flechazo de allá donde le pegan y cae como una mosca. Y lo mismo con los disparos. Un disparo en la cabeza te desplomas al suelo, por supuesto. Un tiro, te da tiempo a salir corriendo, hasta ahí te morirás porque vas perdiendo sangre, de acuerdo, son unos minutos. Así que todo lo que hemos visto en todas las películas son exageraciones. Poner la televisión y ver cómo una patrulla de la policía persigue a 160 por hora por el centro de la ciudad de Roma a unos ladrones es imposible. Tú no pones el coche a 160 por hora porque hay otros coches, porque hay semáforos. Eso es imposible. Todo es una exageración y diría yo que donde menos se exagera es en las series del CSI. Bueno, esto para deciros que fijaros qué exageración. ¿Pero tú te crees que los reyes católicos eran tan guapos como los que aparecen aquí haciendo las crónicas? ¿Tú te crees que Isabel la católica vestía así? Y nos hemos tragado la película, ¿no? Nos ha gustado, ¿no? La de la reina. Pero vamos a ver, ¿tú te crees que Isabel la católica era guapa? Era horrorosa, le faltaban dientes. Y sin embargo, pues se exagera, se pone una actriz joven, o vas a poner una persona sentada ahí, y eso, por lo tanto, es exageración en todo. Bueno, al final de las cosas, la medicina forense, eso es en el cuadro de especialidades, en España ponen las 50, ocupa un espacio atípico, la medicina forense, porque arranca desde la medicina y toca el mundo del derecho, pero no se mete dentro. Si metes dentro, te dan 4 palos bien dados. Llegamos a cubrir ese espacio de necesidad, porque en aquel lado allí, en el mundo de lo judicial, se necesitan peritos, y ha sido más tradicional, primero los médicos y hoy día, por ejemplo, los psicólogos, etc., que estén ya presentes afortunadamente, ¿no? He dicho que no tenemos un fin terapéutico, que lo nuestro es generar pericia, y esto de las pericias me llevaría a deciros que muchas veces las autoridades judiciales han acumulado tal cantidad de papel, y de informes, y de declaraciones, y de pruebas periciales, que suele ocurrir que incluso los jueces ya no saben por dónde te dan aire. Ya no sabes discriminar lo que es importante de lo que es secundario. Y con alguna frecuencia, los actos de reflexión, digo, paramos aquí
y volvemos a revisarlo todo. Para decir, esto que aparece aquí no tiene valor. Digo, uy, pero este asunto, pero un individuo que dijo que había pasado una persona con un paraguas, y lo que está, sabemos quién es el paraguas, pero ese hizo un recorrido a las cámaras de seguridad, se le ve que cruzan por aquel lado, tal. Oye, ¿y este tío? ¿Quién sea? Bueno, quiero decir, que muchos de los asuntos que son complejos, un asunto fácil no, pero un asunto complejo, a veces las claves están entre los papeles que ya se han generado. Pero nadie los pilla porque no nos da ni tiempo. Lo que en un periódico son una página sostenida durante varios días, en el juzgado pueden ser 5.000 folios. Entonces en la prensa te informa lo que ha ocurrido, pero no puedes dominarlo todo. Ocurriría también, por otra parte, hablando de los medios de comunicación, que en este país hay bastantes ejemplos en la medida en que las autoridades judiciales no han querido explicar aquello que se podía saber, se han creado especulaciones que luego no se pueden arreglar. Por ejemplo, descarrila un tren en Galicia, mueren 80 personas. El tema es de un interés social, pero nadie dice nada. Secreto sumario. Y entonces al final se termina convirtiendo en portavoz de lo que ha ocurrido en esa desgracia un taxista que pasaba por ahí, que es el que informa, y de pronto en una prensa, no, es que igual el conductor del tren había bebido. Y entonces se monta una especulación que ya no le das la vuelta. Esto en otros países es una desgracia absoluta, lo tienen estudiadísimo. Aquí, a veces no puedo comprender cómo no sale, como ha pasado, por ejemplo, ¿os acordáis de un avión que saliendo de Barcelona se estampa en los Alpes porque el comandante decidió suicidarse y arrestar a toda la tripulación, españoles extranjeros? Ahí vimos inmediatamente que un fiscal francés le dijo, soy la referencia con efectos de asunto. Les voy a mantener informados todos los días. Las preguntas me las dirigen a mí. Les puedo decir que en este momento sabemos esto. A medida que se iban identificando los cadáveres, hoy hemos identificado dos más, una persona cualificada, y no se creó ninguna especulación a propósito de una cosa que estaba bien investigada. Aquí, a veces, simplemente ordenar la información ya es algo útil. Los criminólogos tienen un papel en esto. Bueno, así que ya me habéis entendido que nosotros queremos reducir el margen de incertidumbre a cero, si fuera posible, para eso hacemos informes periciales. Y bueno, este sería un caso de una mujer maltratada, tema que está todos los días en la prensa. La mujer, os he dicho antes, va a disimular cosas de su propia desgracia, y son algunas de las fotos que se pueden enseñar, y un forense, en la parte descriptiva, hará describir que hay unas líneas que provocan una cierta hemorragia, quimosis diríamos. Algunas de las líneas acaban con una marca de tipo erosiva, que se ve, no sé si funciona, sí, que se ve como por aquí. Eso es un cinturón que le golpea con el lado donde está la hebilla. Y entonces, bueno, esto es un asunto que es grave, aunque las lesiones calificadas desde el punto de vista clínico no sean graves, es un asunto grave, diría yo, no es tolerable. Y tú puedes hacer una descripción y puede coincidir con lo que te está diciendo la mujer. Efectivamente me ha golpeado, estaba caída en el suelo y me ha estado dando con el cinturón. La mujer no sabe ni con qué parte del cinturón agarraba el colega, ¿no? Estas son las cosas que nosotros tenemos que, a riesgo de equivocarnos, opinar. Y decir, es claro que coincide, ¿no?, lo que está diciendo con lo que estoy viendo. Porque un porrazo deja unas marcas que son distintas, y un paraguazo deja otras marcas, y solemos entonces procurar en estos casos de lo que son, digamos, estos signos que caracterizan una patada con un zapato, deja la marca, si es una torta es distinto, esas cosas más o menos las podemos llegar a saber, ¿no? Nosotros tenemos que ser objetivos e imparciales, pero cuando se trata de vulneraciones de los derechos humanos, yo no estoy dispuesto a ser neutral. Con esto tengo un enredo con mis colegas forenses de toda España, pero lo tengo clarísimo. Yo un día me di cuenta, por la influencia del profesor Antonio Beristain, jesuita y director del Instituto Vasco de Criminología, que no es lo mismo ser imparcial que neutral, ya os lo he dicho antes. Cuando un médico está en urgencias y llega una mujer que alega malos tratos, puede ser verdad o mentira. Pero lo que tiene que hacer el médico es aplicar un plus de su tarea ordinaria para atender esa situación. Y no decir, es que igual tiene unos intereses, no. La hipótesis es que le han partido la cara.
Y tú tienes que entrar, no, es que a mí no me toca, no, a saber lo que voy, ¿has visto que a qué hora ha venido? Los que llevan pantalones vaqueros, a saber si encima está bebida. Todo ese rollo, que hay médicos en la sala, suele producirse. Yo creo que al menos con la gente joven esto cambiará. Pero los asuntos no son fáciles. Al que veis aquí es el Che Guevara, que lo mataron por la cara en Bolivia. Lo tuvieron vivo. Les dieron la orden de que lo matasen ahí mismo. Bueno, ¿seguro que es el Che Guevara? Porque esta fue la foto que se difundió, porque a la CIA esto le importaba muchísimo. ¿Sí o no? Pues de Estados Unidos, ¿es él o no es él? Es él, seguro, que si todos tienen barba, si todos tienen el pelo así, si todos se parecen los guerrilleros estos, ¿no? Bueno, entonces para hacer la demostración de si era o no era, hubo muchísima discusión y ahí intervienen los forenses, en este caso en Bolivia, pero se desplazaron de Estados Unidos. De la misma manera que hubo necesidad de pedir las huellas dactilares que el de Che Guevara estaba en Argentina, la policía argentina, a ver si coinciden con las huellas dactilares de este cadáver. Esto va en serio, no es cosa menor, eso no es, no andamos con dudas, ¿no? Muy bien, y cuando aparece el esqueleto, se vuelve a repetir el mismo problema. Seguro que es él, porque estos esqueletos se encontró, junto con otros guerrilleros. Tardaron muchísimo tiempo y estaban al lado de una pista de aterrizaje de unos militares en Bolivia. Y de nuevo se dijo, la identificación coincide, tenía una intervención en un diente, pero aquí se exigió que hubiera ADN. A medias tintas no te quedas. Así que esto de los caracteres, cuántos y cuáles, son diferentes en cualquier lugar del mundo. ¿Seguro que es Bin Laden este? Sí, seguro, que está ahí muerto. Sí, no, sí. Pero eso hay que verlo con absoluta seguridad. ¿Seguro que es el Gaddafi? Sí, se parece. Y entonces nosotros, lo que os he dicho antes, es como si tuviéramos un puzzle, ordenamos la información, y ese puzzle montado ahí, aunque no esté exactamente bien colocado, a mí me permitiría equivocarme un poco para decir que una foto y la otra son la misma, ¿no? Aquí lo ordeno, lo pongo un poco mejor, oye, que creo que no me equivoco, y por lo tanto voy con esto a misa. Eso es lo que estamos haciendo, muy bien. Entonces os digo, el obispo es Luis de Guindos. Se parecía mucho, ¿no? Pero no son. No es que le parezca, hablo por hablar. No, hay criterios para poder resolver esto. Y el ejercicio para vosotros es el siguiente. Mira, las narices se han clasificado en toda esta tipología. Que cada uno trate de buscar cómo es su nariz. Con la que tenéis ya sabréis cómo es la vuestra, ¿no? Pero no es nada fácil manejar este asunto. Esto es una cosa del mundo de los alemanes del año 57. Bueno, yo no sé dónde colocarme del todo, pero llega Interpol y dice, dejaros de tonterías y simplifiquemos cómo son las narices estudiando el dorso de la nariz y la base de la nariz. Y con respecto al dorso solo caben tres tipos, que sea cóncava, recta o, ¿qué ponéis? Convexa. Y con la base de la nariz tenemos que sea gacha, horizontal y vuelta hacia arriba. Interpol dice entonces esto, y es lo que se analiza cuando ve a un testigo. ¿Y cómo era el testigo? Un sujeto alto con pantalones vaqueros, del pelo rizado. ¿Y cómo era la nariz? Pues tienes que acogerte a este criterio que funciona aquí y en Panamá, en todas partes. Quiero decir que a veces en el mundo también de la forense inventamos cosas sofisticadas que son inmanejables y que no están validadas por jurisprudencia. Oye, y con respecto a las orejas, pues en el mundo de la ciencia forense no os digo ni lo que hay aquí, ¿no? Pero las orejas son de dos tipos, al Interpol. Que tú tengas el lóbulo pegado o separado. No existen las orejas grandes. ¿Cómo era el individuo que atracó el banco? Un individuo de pelo rizado con pantalones vaqueros con orejas grandes. ¿Qué es eso, las orejas grandes? Eso no significa nada. Os pongo estos ejemplos para deciros que funcionamos en cierto modo así. Y que en ese terreno también hay disparates. El mayor al que yo me he enfrentado es este, cuando dos personas que les sobraba el dinero compraron este espécimen en el otro lado del mundo y me dijeron, mira, tenemos la prueba segura de que existen extraterrestres, hemos encontrado un extraterrestre, concretamente un gnomo, y yo pensé que me estaban grabando con una cámara de estas ocultas, ¿no? Yo lo vi, y según lo vi, dije, no, esto es un feto humano.
No, esto es un extraterrestre, mira, tiene ese tamaño. De esto podéis encontrar en internet hasta documentales que se han hecho en Estados Unidos porque ha aparecido gente que ha dicho que es un extraterrestre. A mí me da la risa. Claro, si tú nunca has visto un feto momificado de pocas semanas de gestación y es así de curioso, pues igual puedes llegar a decir que es una cosa típica, no, incluso normal. Así que en Estados Unidos han aparecido gente que dice que es médico. Yo dudo, realmente, joder, en Estados Unidos, ¿cómo puede ser que este médico diga que efectivamente que han tenido que hacer el ADN y salió el ADN y dijeron, bueno, tiene ADN pero no es terrestre, es extraterrestre el ADN? ¿Pero cómo, qué estás diciendo? Bueno, y con esto han hecho una serie de documentales que un día los veréis en casa porque comercialmente funcionan. Da igual, aunque el disparate sea mayúscula. Cuando a mí me dijeron, bueno, esto lo dirá usted, pero usted a que no lo pone por escrito, me divertí mucho haciendo un informe pericial para explicar que esto era un feto humano. O sea, y a raíz de eso, pues perdí la relación con ellos, se enfadaron muchísimo y estas cosas también pasan, lo siento mucho. Luego alguien dijo, bueno, igual sí es humano, pero vamos a decir que es un niño de 8 años que no creció. Y se me dice la mente, ¿qué estás diciendo? Ese síndrome no existe. Vamos, a mí me lo ha dicho el jefe de los bomberos o el decano de la facultad de arquitectura, la escuela de arquitectura. La escuela de arquitectura no tiene ni idea de este asunto. Eso también pasa. O sea, a veces nos tocan intervenir en algunos asuntos que son puros disparates. En todo caso, para un forense es ¿qué es esto? ¿Y qué significa esto? Bueno, el ejercicio, si queréis, no sé cuánto tiempo queda. El ejercicio. ¿Qué es esto y qué significa esto? Esto aparece con alguna frecuencia en los bolsillos de la gente que llega a las costas del sur de España o que se ahoga intentando llegar. Allá en el bolsillo. Bueno, alguien ha dicho que es un reloj. Esto yo lo suelo plantear a los alumnos, ¿no? El contexto de hallazgo es importante. Pero si te vas a lugares pobres del mundo, también te lo encuentras en el bolsillo de los niños pobres, de otros sitios del mundo. Claro, yo no tenía ni idea, como algunas veces ha habido gente que se ha muerto aquí, atravesando el río Vidasoa, a la que nunca hemos identificado, le han quedado enterrados en Irún, y llevaban unas bolsas de cuero en el brazo, y nosotros dijimos, tendrán diamantes ahí dentro, ¿qué va? Tenían textos del Corán, así alargadísimos, enroscados. Qué cosas, ¿no? Los ojos no ven nada más que aquello que conocen, en fin. El caso es que esto aparece en esta gente. Y ahora puedo engañaros de arriba abajo, tergiversaros absolutamente, si pongo al lado del objeto problema, que es este de aquí, pongo esto otro. Porque esto sí lo reconocéis, ¿no? Sí. ¿Cómo se le llamaría? Una cosa para enganchar papeles, están en todas las oficinas. Claro, el objeto de ahí también es un elemento metálico, de acero, de color negro, con una forma concreta. Y con eso os condiciona absolutamente al disparate, porque entonces vais a empezar a pensar ya que no es un reloj, que es una cosa para enganchar algo, ¿no? Algo que engancharán a estas personas. Bueno, y os condiciono más, si sigo hablando del asunto, porque os llevo al disparate. Esto es un silbato que la caja de resonancia se hace colocando los dedos y que sirve para transmitirse señales de unas embarcaciones a otras a propósito de cuando están navegando, piden auxilio, etc. Yo esto no tenía ni idea, como os podéis imaginar, que nosotros hemos sido algunas de estas personas, no tienen ni idea, hasta que alguien nos dijo, esto es esto, efectivamente. Ahora que ya lo sabemos todos para siempre, pero nos ocurre con alguna frecuencia en casos y en asuntos que ves de tu propia cosecha. Si os fijáis en las películas americanas, el forense es un tipo que no va a la diligencia del levantamiento del cadáver. En España hay que ir. El forense americano está en su laboratorio y la policía le viene con el cadáver y unas fotos. Y dicen, ha aparecido ahorcado, no sé qué, había esto una cuerda, aquí está la cuerda, o lo que queráis, ¿no? En España no, en España el forense tiene que ir a levantar el cadáver. Y entonces tú tienes ya una opinión por el escenario. ¿Cómo es este asunto? ¿Dónde está la silla? A ver, la cuerda, el cable ese, entonces este individuo, a ver, que allí hay una nota. Todo eso ya te va a condicionar en lo que luego vas a hacer tu autopsia. En este caso en concreto, lo del gorro es relevante, porque se dicen una serie de cuestiones y tal. Este es el gorro.
Si le dieron un golpe en la frente, os podéis imaginar que el gorro tiene que tener unas perforaciones como consecuencia del estacazo que le den en la frente, ¿verdad? Pues el gorro tiene casi más peso en la discusión que el propio cadáver o cráneo. Y efectivamente el gorro está perforado por los golpes que coinciden precisamente en la forma en cómo te lo colocas en la parte frontal del lado derecho. Así que este comentario yo lo hago para deciros que no solamente es lo que aporta el forense o un médico especialista que nos ha quitado, sino que la policía tiene unidades de policía científica con tanta cualificación como la de los forenses, donde 2 son ingenieros industriales, 3 son psicólogos, 4 son biólogos, 1 es experto en química. Eso es así, y en el futuro van a ser más, hay más necesidad. Su opinión es tan relevante como la nuestra. Y el análisis del gorro no se hace de la mano de los médicos. Se suele decir la parte biológica para los médicos, y la parte física, ese cuchillo, el castillo de arma de fuego, para la policía, pero para la policía científica. Y ellos hacen aportaciones que se complementan o no con lo que dice el médico forense, y de ahí, en todo caso, obtienes esa verdad que pretendemos. Bueno, eso tiene que ver con ese gorro, o sea, la línea media, y esto con esto, va a quedar medido también la policía científica, y no estaría mal que un día, a una de las conferencias, la diera alguien de esas unidades de policía científica de Arzancha, que yo creo que vendrá aquí sin ningún problema. Y voy finalizando para deciros que aún así hay cosas también muy injustas, muy claras en los forenses y muy inaguantables para mí, aquel día en que Julen Rosselló, en Málaga, año 19, se cae por ese pozo, tiene 2 años, y a 70 metros de profundidad, y costó muchísimo sacarle. No faltó en la prensa que dijo, ¿y si lo ha tirado el padre? Lo ha matado y lo ha tirado al pozo. Pues qué tragedia. Para ese momento ya se sabía que Julen había respirado dentro del pozo, porque esto sí lo puedes saber. Una persona que respira en un foco de incendio, porque está vivo, tiene el humo metido ahí dentro. Y si hay un derrumbe, el polvo. Julen entró vivo al pozo. Luego, sostener periodísticamente la idea, ¿y si el padre lo mató? Y para desprenderse es lo que le faltaba al padre, ¿no? Yo cuando eso me ocurre, digo, ¿cómo no se abren también unas diligencias contra ese periodista con esa dosis de irresponsabilidad tan grande? Cuando te estoy diciendo que la autopsia ya para ese momento ha acreditado que el chaval, el niño, respiró el polvo del pozo, que entró vivo. Oh, periodista, pues entonces lo tiró vivo. Pues no, fastidio, ¿no? Esas cosas, en este caso, me parecen a mí como insoportables. Bueno, yo finalizo con esas imágenes, y alguna más, Claudia, para deciros que a menudo se demuestra que las convicciones más arraigadas en los seres humanos se muestra que son falsas. Eso es una frase, no es mía. Pero os planteo, a partir de ahora, hacer este ejercicio en vuestra casa. ¿Cómo se sabe si en una cama ha dormido un hombre o una mujer? Entonces ahí podríamos empezar a hacer unos análisis, una técnica específica de análisis, y intentamos buscar si hay algún pelo, así podemos saber si es un hombre o una mujer. Claro, si hay ADN y hay un cromosoma Y, es un varón, las mujeres no tienen el cromosoma Y. Entonces podríamos empezar con la cosa más rara del mundo. Pero en el ámbito forense, desde hace mucho tiempo, hay un misterio que no se ha resuelto, y todavía nadie se atreve a despejar la duda, es lo siguiente. Es que los pliegues de la sábana de abajo son diferentes donde duerme un hombre y una mujer. Todavía no sabemos por qué. ¿Os podéis creer esto? Que pueden ser longitudinales al eje de la cama o transversales al eje de la cama. Así que yo os planteo, al siguiente que venga por aquí, para que a partir de mañana con una libreta, cuando os levantéis, digáis cómo están los pliegues de la sábana, para saber si ahí ha dormido un hombre o una mujer. El disparate, porque es un disparate, tiene un fondo de verdad estadístico. Dicen, no, es que la mujer duerme más acurrucada y entonces las marcas son más transversales. Mientras que el varón, nada, deja las líneas longitudinales. No sé, pero esta duda la podéis despejar vosotros. Yo creo en que la gente que nos va a reemplazar, desde luego, está mucho mejor formada que nosotros, a su mismo tiempo. La gente que hoy día sale con esa ilusión, gente joven,
nos va a barrer absolutamente en los próximos años. Esto ya está ocurriendo, los hospitales están llenos de gente joven, valiosísima. Y a estos alumnos, que los vemos aquí, con tal ilusión en el futuro, en el espacio forense, aunque faltan algunas vocaciones y a veces no se encuentra gente, la verdad es que se reirán de todo lo que hemos hecho nosotros, a nada que revisen muchas de nuestras descripciones y de nuestras interpretaciones, algunas de las cuales igual no se sostendrán. Eso de que a una persona que le estrangulan se le ponen los dientes rosas en el cuello del diente, suele ser cuando hay agua, es un disparate que se demostró hace mucho tiempo que es falso, pero solamente por la circunstancia que ha habido gente mayor que apareció muerta y los dientes los tenía sonrosados, enseguida se pensó, debe haber un asfixiador por aquí. Y cuando tú dices que hay un asfixiador, buscan al asfixiador, entonces seguro que al final buscan a alguien aunque no lo sea. Eso ya se sabe que es un disparate y por eso ha habido gente que se ha ido a la cárcel a mi ver injustamente. Bueno, el futuro, en todo caso, está en estas personas y si hay alguna pregunta, pues muchas gracias.